abrazos y llénanos el alma sonriendo y cantando. La vida es lo que pasa mientras vamos aprendiendo, porque la mayor riqueza es cada paso que damos. Porque está dentro de ti, déjanos salir. El buen vivir, buen vivir, buen vivir. Tener a tu familia respirando junto a ti, buen vivir. Buen vivir. Disfrutar de la belleza que tiene nuestro país. El buen vivir, buen vivir, buen vivir. Es compartir con los otros lo que quieres para ti, buen vivir. Tuve la oportunidad de conocer hace pocos días a Franco Llovera Serra. Él es español de Madrid, ¿no? Sí. Madrileño. Y le hice una pregunta que quisiera volver a hacerle, porque va a ser un programa bien interesante. Tenemos algunos invitados también aquí en esta ocasión. ¿Quién es Franco Llovera? ¿Quién es? Bueno, pues no recuerdo exactamente lo que respondí. Una persona que intenta bien vivir, que ha leído a los estoicos, a los epicúreos y que se dedica profesionalmente desde hace mucho tiempo al desarrollo local y al desarrollo regional, convencido de que el cambio de mundo se hace más bien desde lo pequeño que desde lo grande. Aquello que decía el Schumacher de lo pequeño es hermoso. Vivo en un pueblo pequeño, al norte de Madrid, y intento trabajar desde casa. Tengo el estudio, trabajo como asistencia técnica de organizaciones sindicales, he contribuido a crear una red de municipios que se llama Terrae, donde doy formación a cargos electos. Tengo 4 hijos y cumplí los 50. ¿Y mucho dinero o poco dinero? Justito, más bien justito. Justo lo necesario. Y es que uno de los temas que los vamos a tratar... Más tiempo que dinero, que es un lujo. ¿Cuál es la relación del tiempo con el dinero? Pues es una buena observación. Yo creo que la mayor parte de la gente, por miedo al dinero se le tiene miedo. Somos seres, sobre todo desde la modernidad, somos seres inseguros. Y parece que la única garantía de seguridad la da el dinero. Entonces yo creo que agarrándonos al dinero perdemos libertad, incluso perdemos dignidad. Hay algo en las relaciones laborales, por ejemplo, que yo creo que dificulta al ser desarrollarse y ser en plenitud. Yo creo que el tiempo tiene un valor extraordinario. Ciertamente que si no tienes el mínimo de dinero, pues entonces las pasas mal. El punto de equilibrio es difícil, pero es yo creo que el objetivo vital. Bueno, Pepe Mujica precisamente tiene una reflexión sobre la importancia del tiempo en las relaciones humanas como nuestro único tesoro es el tiempo en que vivimos, ¿no? Lo vamos a ver. Comparar la vida, lo que es una vida con tiempo, a una vida sin tiempo. Se me puede decir, sí, pero la gente que tiene mucho tiene tiempo, ¿vale? No puede ir a trabajar porque trabajan otro. Bueno, ahí está robando la libertad de otros. Yo me encuentro en los tiempos modernos, la gente está esclavizada por el tiempo. No hay tiempo para nada. He visto, por ejemplo, en Francia, cuando pusieron las 6 horas, ¿qué le pasó? Metieron las 6 horas y la gente conseguía 2 trabajos. Trabajaba más que antes. Dos temas queremos tratar en este programa. El uno vinculado al dinero, si es posible un mundo sin dinero, y si eso llegase a ocurrir, ¿cómo podría ser? Si va a ocurrir o no, cuán difícil es la situación mundial. Porque este no es un problema de ningún país, es un problema de la humanidad entera, ¿no? Pero quisiera conversar yo con la otra parte, que es la relación con la tierra. Inclusive me decía Franco que hay una palabra al que le han cambiado a la patria una letra. ¿Cómo es eso? Pues sí, que normalmente consideramos las patrias son constructos de Estado, tienen su historia, su pedagogía, su intelectualidad, su academia, y luego está la matria. La matria es lo que emerge desde la propia tierra, en el contacto con los recursos naturales, con la producción de alimentos en proximidad. La matria es un concepto
que yo creo que sería el equivalente a Gaia para todo el planeta. Las matrias son los pequeños paisitos, los pequeños países donde la gente tiene su propio lenguaje, su comunidad, donde se construyen las relaciones de abajo arriba. La relación con la tierra. En España, aunque tú decías que hay otros países que están más avanzados, hay un regreso del ser humano a su relación con la tierra, con los alimentos, algo que le llaman la agroecología. Sí. Es Cuéntanos un poco de esto. La agroecología es un movimiento planetario de un vigor extraordinario. Lleva mucho tiempo existiendo. Es un movimiento de base. Yo creo que cualquiera que viene en una comunidad campesina está haciendo agroecología. La agroecología es sustituir los insumos y los grandes mercados para intentar aprovechar los recursos naturales de la propia localidad, los estiércoles, las materias orgánicas para abonar el suelo y luego alimentarse en proximidad en la medida de lo posible. Hay un informe de Naciones Unidas de hace apenas 3 años, si no recuerdo mal, le llaman el informe de Olivier Schutter, que plantea que la humanidad del año 2050, con 9.000 millones de habitantes, sería posible solamente con agroecología. Yo creo que es difícil cambiar el modelo productivo, es un sueño, pero en cualquier caso los sueños tienen que estar ahí, y si están bien fundamentados, mejor. Es inevitable que tenemos que seguir produciendo al modo convencional, intensivo en energía y por lo tanto en petróleo, contaminando, pero yo creo que es un escenario al que nos vamos a ver abocados seguramente en las próximas décadas. Hay países que han hecho transiciones agroecológicas extraordinarias, hay referentes en el mundo. Aquí tenemos la oportunidad de ver un video sobre la agricultura del futuro. Lo vamos a ver y luego continuamos con esta reflexión. ¿Se puede vivir de otra manera? Ese es el tema fundamental en este programa. Quisiera hablarles un poco sobre agroecología, el potencial que hoy día tiene. Como ustedes saben, existe un choque de dos paradigmas realmente hoy en día a nivel de la investigación y el desarrollo agrícola. Por un lado tenemos una agricultura industrial y otro lado una agricultura campesina, en la cual, en mi opinión, no son compatibles, y lo que plantean son dos enfoques de cómo proceder con la agricultura para el futuro. La agricultura industrial realmente es una agricultura que domina el 80% de la tierra arable, pero solamente produce el 30% de los alimentos. Sin embargo, además de eso, tiene un impacto ambiental que ha tenido por muchos años muy grande. Es una agricultura que, con sus agrotóxicos y los fertilizantes, ha creado una huella ecológica importante, reducción de biodiversidad, impacto sobre la calidad de suelos, contaminación de aguas, pero también genera entre 25 y 30% de los gases de invernadero, que son los que están causando el cambio climático. Y también debido a que es una agricultura basada en monocultivos de gran escala, con una homogeneidad genética muy alta, son sistemas muy vulnerables. Entonces, poner el sistema alimentario de la humanidad en manos de una agricultura industrial que por un lado es ecológicamente degradante, socialmente también negativa y vulnerable al cambio climático, es muy peligroso. Por otro lado tenemos una agricultura campesina, indígena, de pequeños agricultores, que ocupa solamente el 20% de la tierra arable. Son aproximadamente 1.500 millones de familias en unas 350 millones de fincas, de un tamaño promedio de 2 hectáreas, que son los que producen entre 50 y 70% de los alimentos, dependiendo del país. Por lo tanto, no es verdad que la agricultura industrial produce comida, ellos producen biomasa, los campesinos producen comida. Y lo hacen de una forma ecológicamente inteligente, basado en sus sistemas tradicionales. Tienen en sus manos aproximadamente 1.9 millones de variedades de cultivos, que son la base genética de la agricultura del futuro, que está sujeta a biopiratería, que se está erosionando y por lo tanto hay que protegerla. Y estos campesinos han demostrado a través de siglos de que sus sistemas son productivos, son resilientes, son ecológicamente muy sanos y también son eficientes energéticamente. Estos sistemas son la base fundamental del desarrollo de la agroecología. Porque la agroecología, ¿qué es lo que es? La agroecología es una ciencia que se basa en el conocimiento tradicional, por un lado, y por otro lado utiliza los elementos de algunas ciencias occidentales, como es la ecología, algunos elementos de la ciencia agronómica, como suelos, entomología, fitopatología, etc., antropología, etnoecología, etc., ¿no? Y lo que trata de hacer entonces es crear un diálogo de saberes en los cuales los dos niveles de conocimiento son importantes y
de ahí se derivan principios. La agroecología no son técnicas ni prácticas ni recomendaciones tecnológicas, sino más bien una serie de principios, tanto ecológicos como sociales, que se traducen en sistemas de producción, que se traducen en tecnologías, dependiendo de las condiciones ambientales, sociales, económicas, culturales. Si es que esto es tan bueno como suena, ¿por qué no vivimos de la agroecología? Cada vez hay más personas que lo intentan. Pues no vivimos porque en un momento en el que había... Es decir, muchos viven. Muchos viven, en efecto. O sea, 1.500 millones de familias, dicen, ¿no? Sí. Lo que pasa es que la agroecología se puede tomar en diferentes niveles y la utilización de un poco de tóxicos, de agrotóxicos, la mayor parte del campesinado lo está haciendo. Es inevitable llegar a una tiendecita y encontrarte con que están vendiéndote fertilizantes o tratamientos químicos. Entonces, es verdad que viven de un modo muy parecido a como se vivía antes y producen alimentos, pero es muy habitual encontrarse comunidades que sí que utilizan insumos. Se parece a la agricultura orgánica, por otro lado. Lo que pasa es que, a diferencia de la agricultura orgánica, está todo certificado, requiere grandes aparatajes de certificación, y en cambio la agroecología se hace desde la confianza entre el productor y el consumidor, recupera comunidad. La agroecología recupera comunidad, es una de las claves de la parte social, no solamente la agronómica, sino la parte social. Es la proximidad entre quien produce los alimentos y la confianza con el que los consume, los cocina de un modo lento y con calidad. ¿Cuál es la propuesta? Lo vemos enseguida. ¿Cuál es la propuesta para el mundo que hacen quienes están involucrados, como el caso de Franco, con la agroecología? Tú vives, Franco, en una comunidad agroecológica. ¿Participas de esto? Bueno, vivo en un pueblo que tenemos algunas estrategias agroecológicas para producir alimentos de proximidad, sí. ¿Tú lo haces? Yo lo produzco en mi propio terreno, hasta donde me da el tiempo, sí. Huevos, carne de gallina y hortalizas, y luego tenemos una estructura asociativa más grande que aprovecha los residuos que generan las viviendas, las recoge puerta a puerta, se lo da a comer a unas gallinas. Bueno, tenemos un huerto de prácticamente 2 hectáreas, entre unas 40 familias, que mantienen 2 puestos de trabajo. Explícanos bien esto. O sea, son 40 familias que se asocian. Se asocian en una misma figura jurídica, una asociación, que pagan todos los meses una cuota en función de lo que se comprometen a aportar y lo que van a recibir, de lo que produce la propia asociación. Hay 2 personas que están trabajando a tiempo parcial para producir los alimentos, serán desempleados y de este modo tienen un empleo. Nosotros tenemos alimentos cogidos el mismo día en la huerta de al lado de casa y hacemos trabajo comunitario varias veces al mes. ¿Cuánto de esto existe actualmente en España? Bueno, el movimiento en España es incipiente, se le llaman las CSAs, Community Supported Agriculture, lleva mucho tiempo funcionando en Japón, por ejemplo, donde las llaman Teikei, en el Reino Unido, en Francia, en Estados Unidos, en América Latina hay muchísimas CSAs, especialmente que yo sepa en Brasil. En España está empezando, España yo creo que está un poco a trasmano de lo que serían las vanguardias, pero vamos por buen camino. Tenemos unos movimientos agroecológicos ahora mismo en España muy poderosos, de movimientos sociales, que estamos insistiendo a las administraciones para coproducir políticas públicas y se está consiguiendo. De hecho, son muchos los municipios del mundo y el último año de España que han firmado lo que se llama el Pacto de Milán. Es un compromiso auspiciado por Naciones Unidas el año pasado en la Cumbre de Alimentación de Milán, en la que los municipios, grandes municipios, las grandes ciudades se comprometen a regionalizar la producción de alimentos y hacer políticas públicas para la compra en las colectividades, educación en los colegios, huertos escolares, aprovechamiento de los residuos orgánicos para que vayan a abonar la tierra y no a los vertederos. Hay un gran despliegue. ¿Qué significa vivir en esta asociación? ¿Qué significa en relación a quienes no lo viven de esta manera? Este tipo de comunidades de CSA, sí. Pues no requiere demasiado. Es verdad que todos compartimos, la inmensa mayoría compartimos la comunidad educativa, nuestros hijos van a una misma escuela, pero fundamentalmente es reunirse, hay juntas directivas cada 15 días aproximadamente, a las que solamente van unos cuantos socios, y asamblea cada varios meses y trabajo comunitario. Implica una disposición a cambiar la manera de relacionarse con los demás. Es un vecindario más profundo. El compartir la tierra, el huerto, una comida comunitaria, pues yo creo que es algo que construye comunidad y vecindario. ¿Con o sin dinero? Hace falta dinero. Hace falta dinero porque los salarios de las personas que están trabajando
en este tipo de asociaciones y producen para los propios socios tienen un salario y tienen que pagar el alquiler o tienen que pagar el teléfono. Pocos son los que renuncian a la telefonía, por ejemplo, algunos, en estas comunidades que conocemos en España. Pero hay alternativas al dinero. Yo creo que si entramos al tema, el dinero tiene una naturaleza que podría ser distinta de la que es. Toda comunidad, en cuanto alcanza cierto grado de complejidad, acaba utilizando algún mecanismo de intercambio, que es lo que llamamos dinero. En la Polinesia, y llegaban prácticamente hasta las costas del Ecuador, utilizaban los caurís, unas conchitas que utilizaban como medida de valor. Es verdad que era una medida para el intercambio porque el valor estaba en la propia familia, en la comunidad era el valor, pero para intercambiar entre comunidades utilizaban los caurís. De siempre han existido unidades de intercambio en cualquiera de los diferentes continentes del planeta. O sea, el dinero es consustancial al hombre ahora y a la humanidad. Se puede hacer un dinero de una naturaleza o de otra. Y yo creo que en el despliegue, especialmente desde que se produce el desacoplamiento del patrón oro a mediados de siglo, se ha producido una tergiversación del dinero que lleva a situaciones tan perversas como que tengamos cerca de 4 trillones de dólares en deuda y en intangibles, cuando la realidad es que son apenas medio trillón lo que se está manejando en la economía real. O sea, hay una desproporción absoluta y sigue creciendo. Hay una burbuja que en algún momento explotará. Entonces, ¿cómo podemos desacoplarnos del riesgo? Yo creo que es más grande el riesgo económico-financiero del planeta Tierra incluso que los riesgos ambientales. ¿Cómo podemos desacoplarnos? Pues cuanto antes empezando a, desde las comunidades, construir mecanismos de intercambio complementarios. No podemos dejar el dólar, no podemos dejar el euro, o sea, eso sería un suicidio. Pero lo que sí podemos es ir poco a poco aumentando el volumen de transacciones que hacemos en monedas comunitarias, sumando comunidades para llegar a lo que algunos hablamos de bioregionalismo, monedas bioregionales, que permitan que tengamos diversidad, porque el día que las divisas caigan o volvamos a tener una gran crisis financiera, nos quedamos sin nada y vendidos. La base del pueblo está vendida a que los euros o los dólares acaban siempre acumulados en las manos de quienes los detentan y de quienes son los emisores de la deuda y de los intereses en la banca. ¿Cómo podríamos hacer eso? ¿Cómo funciona esto? Es decir, ¿cómo funciona el tema del dinero? ¿Cómo lo llamas tú? ¿Dinero alternativo? Monedas complementarias, técnicamente. Monedas complementarias. El tema legal. ¿Es legal en los países esto o no es legal? Bien. Es legal, ahora hay que saber hacer la legalidad. Las compañías tienen sus abogados para hacer sus márgenes de legalidad y llegan hasta los extremos mismos de la legalidad. Pues con el tema de las monedas es legal, hay jurisprudencia en el Reino Unido o en Francia, hay países que no la tienen porque no han querido verla, como es el caso de España, donde ha habido incluso consultas al Banco Central, y hay otros países que la van desarrollando como Alemania. Entonces, es una cuestión de tiempo adaptarse, pero ahora mismo las monedas complementarias, la inmensa mayoría de ellas son legales, y las que no lo son tan pequeñitas, que son insignificantes, son mucho menos significativas que, por ejemplo, la economía informal en muchos países. Son cosas que están empezando con poco calado. ¿Dónde hay monedas alternativas a la oficial del país? Sí. Y que funcionan bien y que tienen ya algún tiempo? Cuéntanos cómo funciona esto. Bueno, pues yo diría, si tuviéramos que buscar alguna de mucho renombre y de mucho recorrido, una que es un auténtico referente en el mundo, sería el BIR, una moneda que funciona en Suiza. Lleva funcionando desde la crisis del año 29, de 1929, en el que los alemanes tuvieron que devolver una deuda del pacto de los acuerdos de la Primera Guerra Mundial. No había dinero, faltaba en las clases bajas porque se estaba utilizando para el pago de deuda, lo que ocurre ahora mismo. Entonces hubo unos cuantos pensadores economistas que diseñaron sistemas de crédito mutuo entre las empresas. Las empresas tenían stocks, lo que no tenían era moneda para poderla intercambiar. Entonces lo que hicieron es inventarse la moneda de acuerdo con su propia municipalidad. Y de entonces surgió un movimiento de monedas importante que el nazismo acabó con él, pero en Suiza se salvó. Y desde entonces existe el BIR Bank, una entidad financiera que maneja a los socios cuentas en francos suizos y cuentas en BIR. Y es una cuestión de... ¿Cómo se llama? BIR. BIR, que significa nosotros en alemán. ¿Y Suiza lo acepta? Totalmente. Lleva un siglo prácticamente funcionando. Suiza lo ha aceptado. Suiza es un país con libertades bancarias, pero lo ha aceptado. Y es más, hay economistas, observadores de las monedas complementarias que dicen que una de las razones de la estabilidad de la economía suiza es que cuando el franco suizo está alto, las empresas utilizan más el BIR entre ellas. Y cuando baja el tipo de interés del franco suizo, ellos utilizan menos el BIR y utilizan más el franco suizo. Es una moneda de reserva.
Es una moneda de reserva para evitar los riesgos del monopolio monetario. Igual que no es bueno el monopolio agricultura, o el monopolio en la banca, o el monopolio en la democracia incluso. No es bueno el monopolio en las monedas, pero nos han acostumbrado y la academia económica sigue insistiendo en el monopolio monetario. No se les consigue cambiar el chip. Es cuestión de tiempo porque vamos a caer del guindo, seguro. Bueno, esa es la pregunta que te quería hacer, que ya la contestaste de alguna manera. Es decir, si tan bien funciona con los suizos, ¿por qué otros países no adoptan esta situación paralela que puede aliviar la situación económica? Pues mira, yo creo que hay un ejemplo muy bueno. ¿Cuánto tiempo tardamos en reconocer el efecto que tenía los clorofluorocarbonos sobre la capa de ozono? Se tardó 20 años desde que se empezó a advertir. ¿Cuánto tiempo tardaron los investigadores de cambio climático en que se reconociera en el panel intergubernamental que realmente había que hacer un cambio y que había problemas de cambio climático y de gases de efecto invernadero? Se tarda 20 años. Entonces las monedas es cuestión de tiempo. Y una cosa es cierta, los economistas son menos curiosos que los biólogos. Entonces tenemos un problema. Y es que los encargados de hacer la ciencia son muy pocos los que están realmente investigando sobre lo que significa la generación de monedas complementarias. Entonces la ciencia no acompaña, y en algunos países especialmente poco. ¿Qué haces tú ahora en Ecuador? ¿Has sido invitado por la universidad? Por la Universidad Tecnológica Equinocial, sí. ¿Cómo te fue en eso? Muy bien. Estuvimos en un seminario de economía social y popular, y trabajando sobre el despliegue de la ley de economía popular y solidaria, la ley orgánica que tiene el Ecuador, y viéndola, a mí me tocaba contar las posibilidades que tienen las monedas complementarias. Hice primero una conferencia de cómo están las monedas en Europa, y al día siguiente un taller sobre modalidades para emitir moneda. Pusimos a 7 personas, uno representaba a los empresarios, otro a la municipalidad, otro a los agricultores. Hicimos 3 modalidades de emisión de moneda y ellos trasladaban cuál era su sensación y si veían si era o no viable en el país, en Ecuador. Bueno, lo que vamos a ver ahora a continuación de este apasionante tema es algunas preguntas e inquietudes de varios invitados que tenemos aquí para conocer algo más sobre un tema de la vida en comunidad, de las un poco ecoaldeas, aunque es distinto, es decir, esta agronomía, la agroecología, y también sobre este sistema monetario que podría ser una de las alternativas para el futuro en el mundo entero. Tenemos, Franco, algunas inquietudes de nuestros invitados para aclarar este tema tan interesante, pero que a veces resulta un poco complejo. Un video nos puede ayudar, lo tenemos listo, también al tema en general. Y vamos a hablar sobre los 2 temas, tanto sobre una moneda alternativa que existe en muchos países, como sobre el tema de la agroecología. Cristina ha venido a comprar comida, pero no lleva ni un céntimo. ¿Te queda queso vegano y hamburguesas de las que pedí ayer? No hay problema, porque lo que tiene que pagar... Son 6,90 Pumas. Ella es uno de los 400 vecinos de este barrio que usan el Puma. Una moneda alternativa que en solo 10 meses en circulación ha servido para fortalecer el comercio local e integrar incluso a los que tienen menos posibilidades. Antes de la moneda, pues se sentían mal, excluidas, deprimidas, no sirvo para nada, y ahora de buena primera se dan cuenta de que sí sirve. Eso ha empujado a este joven a hacerse esta tarjeta, algo así como una cuenta corriente de Pumas. Todos los intercambios que hagas los vas apuntando en la libreta. Algo parecido ocurre con el Galeuro, una moneda estrictamente virtual creada para unir a los cientos de miles de gallegos repartidos por todo el mundo. Para un cubano, por ejemplo, si quería adquirir alguna cosa que vendíamos en nuestra tienda online, lo único que tenía que hacer era conseguir esta moneda virtual a través de internet y luego mandarnos un correo electrónico para realizar la transferencia. Es decir, una cosa bastante sencilla. El circuito del Galeuro lo forman restaurantes, carpinterías y hasta productoras audiovisuales que aceptan esta moneda.
En España existe hoy una veintena de monedas alternativas, pero la primera de todas nació aquí, en Málaga, hace 25 años, en medio de otra gran crisis. Antonio, vamos a pagarte con Axarco, podemos, ¿verdad? Como siempre. Sí, ha dicho Axarcos. Un vino, un Axarco, una moneda comarcal que pusieron en circulación con un atractivo reclamo. Es decir, que venían pagando y el que pagaba con Axarco lo hacía un 10%. Y un objetivo claro, fortalecer la economía de la zona e intentar que la riqueza se quedara aquí y no se esfumara. Las monedas alternativas que tienen soporte físico pueden ser de lo más original. Un ejemplo es el Espronceda, de Almendralejo, con la imagen del poeta al frente. O la Jara, de Sevilla. Las épocas de crisis favorecen la aparición de estas monedas. Buenos ejemplos los encontramos en Grecia o en el corralito argentino. Algunas son intercambiables a nivel internacional o son incluso respaldadas por los ayuntamientos, como sucede en Extremadura, País Vasco. Franco, ¿qué opinas de este video? Que entiendo no es hecho últimamente. Hay más monedas, ha dicho que hay 20 y ahora mismo podemos tener, yo diría que no menos de 100 y pico funcionando bien, y como referentes 25 a lo mejor, o algunas más fuertes que otras. En España no están especialmente fuertes porque se están haciendo desde los movimientos sociales con poca participación de lo público. Entonces necesitamos una alianza público. ¿Y lo legal ahí? Bueno, algunas de ellas en España no están demasiado legales. Lo más fácil es que se cree una asociación y dentro de los estatutos se indique que es una asociación creada para llevar a cabo intercambios y apoyo comunitario, y entonces estaría resuelto. Si todos son socios de una asociación, estaría resuelto en la mayor parte de los casos de monedas. ¿Y no ha habido problemas a nivel legal en España? con el Todavía Estado, no. con En el Francia Estado sí. central? En Francia lo hubo. En Francia hubo algunas denuncias y se plantearon problemas a las monedas de crédito mutuo, que son cuando empezamos a jugar sin ningún euro y lo que hacemos es todos nos damos un crédito y empezamos a intercambiar. En esas hubo alguna denuncia y están un poco más controladas. Y luego están las que en Francia llaman soles, que están respaldadas en el euro. Entonces tú tienes que comprar con euros el sol y a partir de ese momento utilizas las monedas. Y eso es lo que la ventaja que tiene es que se va creando una cuenta comunitaria y el dinero en soles que tú adquieres te comprometes a no poderlo sacar del circuito local, con lo que aumentas la generación de riqueza en esa comunidad. Cada vez que una moneda da un salto es un valor a la contribución al Producto Interior Bruto del país. ¿Es la primera vez que llegas a Ecuador? Sí. ¿Te habrá sido extraño usar dólares, no, sin estar en Miami o en Nueva York o en algún otro lugar? No hay pocos lugares en el mundo que se usa el dólar, ¿no? Hay quienes dicen que no les gusta la dolarización, fue un trauma enorme lo que sufrió el país, pero también la gente dice en general que quiere que continúe la dolarización porque le da seguridad. ¿Por qué la dolarización, que se decía que muchos países la iban a adoptar, no la adoptaron? ¿Cuál es tu opinión sobre ese tema? Bueno, yo creo que bastaría en este momento mirar lo que está ocurriendo con los vecinos de Colombia y ver cómo pueden devaluar su moneda y están mejorando las exportaciones respecto a la situación de Ecuador. O sea, le da un margen de soberanía la capacidad de devaluar la moneda o de emitirla, o sea, ha sido que se ha perdido. Para el Ecuador esto, competir con Colombia, pero con Perú, yo creo que le ha ayudado a exportar más. Tengo la impresión de que le ha ayudado a exportar más. O sea, hay que elegir. Uno quiere localizar la actividad económica o quiere exportar. La estrategia en su momento del Ecuador fue exportar. Y yo creo que en este momento conviene que se regionalice o se localice. Y eso no requiere dejar el dólar. Yo no planteo dejar el dólar. Hay que gobernar pensando en todo. Lo que no se puede es ponerle piedras en el camino a los exportadores cuando es una parte de la riqueza del Ecuador. Lo que creo que es necesario es que, sobre todo los países que están con divisas de gran capacidad exportadora, tienen que generar monedas complementarias. Y es complementario es tener dos monedas en el bolsillo, que es lo que acabará ocurriendo, yo creo. Dos o incluso tres. Y sabrás en qué momento pagas con una, pagas con otra. Y esta era la pregunta de uno de nuestros invitados. ¿Qué pasa con la riqueza de los dineros locales frente a la nacional? ¿Cómo es esta relación? ¿Puedes cambiar en los países que existe, cambiar una moneda por la moneda local? Sí, se pueden cambiar. En la mayor parte de los casos se pueden cambiar. Algunas no. Son de crédito mutuo e impiden que se haga cambio. Tienen que circular en paralelo. Pero en la mayor parte de los casos se pueden adquirir en un sentido y en el otro. Y esto, la cuestión es, ¿esto contribuye al Producto Interior Bruto? Pues eso va a depender y lo que nosotros planteamos es que las empresas de la economía social, los comercios, la reconocen como si fuera la propia moneda del país.
y pagan impuestos como si fuera la moneda del país. Pero hay una parte de la masa ahora mismo acá dependen de que haya dólares, y los dólares son escasos. Yo me temo que el dólar es una moneda escasa, hay que pagar intereses, hay que pagar deuda y está en una situación delicada el país, entre otras cosas, porque yo creo que falta masa monetaria. Si se inventan masa monetaria, cada uno de esa masa monetaria contribuye a la generación de Producto Interior Bruto siempre y cuando estén tributando. Incluso se paga el IVA de la masa que se ha inventado la comunidad. En España lo estamos haciendo. Nos inventamos una moneda entre nosotros. ¿Y la moneda es igual al euro? Sí, siempre tiene paridad euro. Es paridad de euro, sino que es una moneda de circulación local, ¿no? Restringidas. Pero en España tenemos el problema de que hay pocos comercios todavía que la estén usando y no hay casi administraciones locales que la aporten. Entonces es una moneda de vecindario. Son monedas pequeñitas que tienen poca repercusión. Tengo algunos estudios que apuntan a que hay monedas que suponen de media en una comunidad el 5, el 10% de la renta que tiene una familia. Si supongamos en el caso del Puma, de Sevilla, que se ha comentado. En el Puma ahora son 1.500 personas más o menos y puede que estén en el entorno al 5 o 10% la cantidad de masa monetaria que una de las familias que participa mueve. Pero ya tiene un 5 o un 10% más que si no hubiera creado la moneda. Y si son capaces de hacer que llegue al 15, al 20 o al 30%, es un 30% más de renta que generan entre ellos, aparte de los ingresos que obtienen del mercado convencional, en salarios y en euros. O sea, se genera masa y riqueza con intercambios locales. Nos vamos al otro tema, a la agroecología. La pregunta es, como lo vimos hace un momento en el pequeño documental, si el 70% de los alimentos en el mundo lo producen los campesinos y el 30% apenas las grandes corporaciones, ¿por qué se insiste en que el camino es el de las grandes corporaciones y del monocultivo? Pues yo creo que vamos a buscar dos motivos. Uno, vamos a ser optimistas y otro, vamos a ser pesimistas o realistas. En el pesimismo o en el realismo, porque los intereses del capital está en que haya grandes fincas produciendo grandes cantidades y que tengan márgenes muy pequeños por cada kilo de trigo que producen, pero a grandes escalas consiguen grandes beneficios. Cuando uno tiene pequeñas superficies, esos pequeños márgenes por kilo de trigo no le permiten llegar a final de mes. Entonces yo creo que es una cuestión de economías de escala y de cómo se ha concebido el capitalismo y el mercado a lo largo del siglo XX y del siglo XXI. En esa es la parte que deberíamos ser profundamente críticos. La otra, y aquí hay que ser cautelosos, es que es más fácil la logística planetaria, por ejemplo desde las Naciones Unidas o desde un país, si sabe cuánto van a producir las grandes fincas, sabe cuál va a ser los stocks o sabe cuál va a ser el precio que va a tener en la bolsa de Chicago para que luego Naciones Unidas compre el trigo y se lo pueda dar a Etiopía o a un país que lo necesita. Entonces el concepto de seguridad alimentaria generado por Naciones Unidas necesita las grandes escalas, las grandes cantidades, las certezas de precios y, lo que es más importante, presionar a la baja en el precio de los alimentos si hay mucha oferta canalizada a un único mercado planetario. Entonces juegan a la bajada de precios. Claro, esa bajada de precios perjudica a los pequeños extraordinariamente, solamente beneficia a los grandes, eso también lo sabemos, solamente a los grandes y a los especuladores que aprovechan para el mercado de Chicago jugar con el precio de los alimentos. ¿Qué podemos hacer? Sería otra pregunta que han hecho nuestros invitados. Es decir, si la agroecología es el sistema que mejor trabajaría a la tierra y al ser humano, ¿por qué no se trabaja en la educación, en las universidades, en los colegios? ¿Por qué no se la promueve? Me dicen que estamos terminando este segmento, comenzamos el siguiente con estas respuestas. Bueno, lo habíamos planteado ya, la pregunta. Es decir, si es tan bueno esto de la agroecología, del trabajo campesino, ¿por qué no se trabaja en la educación? ¿Por qué no se lo promueve? ¿Qué está frenando esto? Se está haciendo. Hace falta decisión de las políticas públicas. La educación está en manos normalmente de las políticas públicas. Entonces, está emergiendo. En Francia hay, no recuerdo el porcentaje, pero una parte importante del país ya, gracias al Ministerio de Educación, está consumiendo productos agroecológicos en los colegios y explicando a los chicos la diferencia que hay entre tomar los alimentos de una manera y tomarlos de otra. En España, con los municipios que se han incorporado ahora a la firma del Pacto de Milán por la agroecología,
pues también son muchos los municipios que están comenzando a implementar sistemas de comedores escolares y educación que se centra. Yo creo que estamos en un momento en el que la educación ambiental, que ha sido muy importante, las Agendas 21 que auspició Naciones Unidas, se está produciendo un desplazamiento a lo que se llama la centralidad de los alimentos. Porque los alimentos, como bien ha dicho en el reportaje Altieri, suponen una parte importantísima de los gases de efecto invernadero. Si cambiamos el modo en el que producimos los alimentos y los consumimos, podríamos estar reduciendo un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces pasaríamos de la centralidad del paisaje en sí mismo o de la biodiversidad, una parte, a centrarnos sobre los alimentos, que es algo que está claro y que todos los días tenemos en la mesa. Si un mono aullador está en una situación u otra, es ajeno a la posibilidad que tiene un ciudadano normalmente de intervenir, pero la manera en la que se alimenta sí que puede intervenir en que se mantengan determinadas especies en riesgo de desaparición, porque el de la mesa nos lleva al paisaje, a la producción de esos alimentos. Eso es agroecología, la conexión directa entre el alimento y la conservación de los recursos naturales. Yo quisiera dar la bienvenida a Dania Quirola, es una de las destacadas pensadoras de nuestro país. Ella es economista y ha trabajado mucho con las comunidades, conoce mucho lo que podríamos llamar el Ecuador profundo, que tiene que ver con lo que hemos tratado. Y Leonardo Wild trata el otro tema. Precisamente el libro, ¿no lo trajiste? A ver si me pasan el libro. Es autor de un libro fundamentalmente relacionado al tema que tú acabas de tratar, que es este libro, El dinero o la vida. Leonardo Wild es esencialmente un gran pensador y es un escritor que tiene varios libros publicados. En este caso, El dinero o la vida, una guía práctica para la alquimia monetaria. Y yo quisiera compartir con los dos esta última parte, tratando de ser lo más breves todos porque tenemos apenas 12, 13 minutos, y conocer inquietudes que ustedes tienen sobre la presentación que nos ha hecho Franco. Gracias. Franco, es muy interesante cómo haces el abordaje de lo humano con lo natural. ¿Cómo están manejando ustedes esta dimensión desde el punto de vista de paisajes, de los biocorredores, de los corredores de conservación, donde las comunidades actúan y se relacionan? Bueno, nosotros utilizamos el término bioregión no en sentido de protección de la naturaleza, sino en la construcción de ecosistemas sociales en clave agroecológica más respetuosos con el medio, que se crean en comunidades y que luego se articulan ascendentemente. Entonces distinguimos las regiones, que es un concepto administrativo, que tiene un gobierno normalmente, una autoridad, y la bioregión son los procesos de construcción ascendentes a partir de comunidades. Entonces, cuando una bioregión ya está más o menos consolidada, hay muy pocas que podamos decir, es más un proyecto. Cuando una serie de localidades se articulan, utilizan una manera conjunta, son capaces de intercambiar productos alimentarios en clave agroecológica, tendríamos entonces una primera estructura bioregional que de ahí podría luego ayudar a que otras comunidades se sumen. Entonces no es tanto el concepto de los biocorredores como protección de la naturaleza, cuanto una construcción ascendente de una relación armónica entre las comunidades y el medio. Eso pasa aquí con los biocorredores para el buen vivir. Vale, entonces es que no controlo el concepto de biocorredor. No sé. Sí. Bueno, Franco, te regalo el libro. Muchas gracias, que tengo entendido que lo van a publicar ahora en España, justo están en edición, tanto en digital como en impreso, en Barcelona me parece que es. Y lo que he investigado yo es de que en la historia, cuando hay problemas económicos, problemas que llegan a problemas ecológicos, agrícolas, sociales, por asuntos monetarios, la gente empieza a unirse y dice, oye, hay una manera de hacer dinero diferente. ¿Crees que pasa eso ahora en España, que por la crisis económica de pronto se despiertan, oye, sí hay cómo hacerlo diferente? Absolutamente, en España es lo que ocurrió. El año 2011, las movilizaciones que se llamaban del 15M despertaron la conciencia popular y de base en las plazas y había personas que ya estábamos picando qué es lo que ocurría en otros lugares del mundo. Había una plataforma de acceso libre que se llama el CES, sudafricana, y empezamos a crear comunidades de intercambio de este modo. Ahora también es cierto una cosa, estas comunidades empezaron muy fuerte, despegaron durante el año 2012-2013, pero desde 2014 se han mantenido y algunas están perdiendo peso, están perdiendo vigor porque yo creo que les falta sumar actores. Una economía requiere público-privado, aceptar el pequeño emprendedor, el comercio, y la mayor parte de las monedas se han quedado como mecanismos de intercambio entre ciudadanos, no ha dado un salto. Tampoco hay apoyo público de ningún tipo.
Claro. ¿Qué te parece a ti que deberían hacer para que se sumen más? ¿Más crisis o más conciencia educativa? Buena cuestión. Si aumenta la crisis, aumentará. Pero yo preferiría que fuera por otra vía, y es la vía de la conciencia. La conciencia de los organismos públicos, que se generen mecanismos de intercambio. Acá, por ejemplo, en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria hay un artículo en el que se reconoce la posibilidad de que haya comunidades de intercambio y mecanismos de intercambio desde la economía popular. Yo creo que es una herramienta legal, nosotros ahí no la tenemos. En Grecia se creó, en Alemania hay algunos pasos, entonces depende, yo creo, hay cosas que dependen, no bien de que el Estado asuma responsabilidades y sino de que los ciudadanos nos empoderemos. Uno de nuestros invitados quería saber cómo se expresa en estas comunidades la riqueza, si es que no se imprime dinero, es decir, ¿cómo puedes tú, el dinero nacional, ¿no? ¿Cómo puedes saber tú cuál es la riqueza de la nación si es que no tienes el dinero propio? En este caso, los dos tipos de dineros que tienen algunos. Sí. En el caso de las monedas en España no contabilizarían, pero en el caso de las de Francia, el Reino Unido o Alemania, son monedas aceptadas por el Estado porque están respaldadas en la divisa oficial. Entonces lo que haces es duplicas la masa monetaria, dejas en una cuenta bancaria los euros y en otra pones a circular la moneda. Y eso se contabiliza perfectamente, se contabiliza en las dos, o sea, no supone un problema. Ahora, tenemos nuevos sistemas, ya no es tanto el papel, el mecanismo de intercambio, la tendencia en estas monedas es hacerlas digitales. Ahora, por ejemplo, el Ecuador tiene un esfuerzo que ha hecho el Banco Central de Ecuador, que es una moneda digital para el pago. El sistema que ahora mismo tiene el Ecuador para el pago en dólares no requeriría ningún esfuerzo que la misma aplicación informática tuviera un monedero B en otro tipo de moneda que sirviera para la región de Esmeraldas o para cualquier otra provincia. Y son compatibles ahora mismo en un monedero varias monedas. ¿Qué significaría si esto se llega a implementar? Que uno llegaría al comercio y le diría al comercio, yo te voy a pagar tantos dólares en esta, y me aceptas el 50% o el 20% o el 30% en la moneda B de curso biorregional, y el comercio ya sabría cuáles son los márgenes que acepta y pagarías en las dos. Esta estaría fortaleciendo al dólar. Esta estaría fortaleciendo una economía biorregional, el comercio local, y dificultaría que saliera de la región. Finalmente llegamos al final. Quisiera preguntarles a los tres el concepto filosófico, porque este es un programa sobre el buen vivir, el acuerdo para el buen vivir. ¿Cuál es el concepto filosófico que le une a la agroecología, que une al derecho de las transacciones que puedan tener los seres humanos con el espíritu del buen vivir? ¿Cómo ven ustedes la sociedad posible en el futuro en tiempos tan turbulentos? Y me refiero, no hablo al Ecuador, tan turbulentos a nivel mundial. Y si no, tenemos que ver los periódicos todos los días para ver lo que está pasando. Muy cortito, por favor, cada uno. Necesitamos saber quién nos provee el alimento. ¿Quién es Mercedes Andrango? ¿Quién es Magdalena? Las personas que están en la tierra y que proveen el alimento. Y creo que también es una reingeniería para las siguientes generaciones, porque implicaría que aprendamos nosotros mismos desde la escuela a cultivar, no solamente por botánica, sino por aprender a alimentarnos y a cuidar el planeta. Para mí, darnos cuenta de que la escasez es un asunto impuesto por una moneda escasa y no por una naturaleza abundante. Y tu mundo, tu percepción filosófica para terminar el programa. Sí, sin ir a las fuentes, sin ir a los maestros de la filosofía. Yo creo que... ¿Quiénes? Pues son muchos, pero entre otras cosas los estoicos y el propio Epicuro es referente. También lo sería Rousseau, los padres de la Ilustración o algunos pensadores latinoamericanos recientes. Yo creo que el buen vivir tiene, entre otras dimensiones, tiene dos que tienen relación con lo que hemos tratado hoy. Una es la reconstrucción de la comunidad, el vecindario, las relaciones cordiales y la recuperación de la proximidad como un espacio de familia. Aquello que dicen de que los hijos los cría la comunidad, ¿no? Todo el mundo es capaz de intervenir en la vida o en guiar a los niños pequeños, y eso forma parte de un proceso de educación comunitaria más amplia. Entonces, las monedas ayudan a construir comunidad y las comunidades acabarán en algún momento construyendo monedas. Es una cuestión de retroalimentación. Y respecto a la ecología, yo creo que el buen vivir, entre otras cosas, tiene que tener un buen alimentarse.
Y la buena alimentación es una alimentación de alimentos frescos, de temporada, de proximidad, y si es posible conocer a la persona que los ha producido, pues tanto mejor hasta donde sea posible. Bueno, y para eso hemos producido, y siempre lo mencionamos, el libro de todos los niños, que quisiéramos compartirte para que lo hagas circular en España y entre tu gente, porque creo que todo esto necesita valores fundamentales y virtudes importantes en los seres humanos. Así es que, Franco, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y les devolveré vía correo electrónico un par de libros que he escrito que están disponibles en PDF en Internet sobre agroecología y sobre monedas. Así que comprometida la devolución en formato digital. Lo esperamos. Gracias. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en un nuevo programa del Acuerdo para el Buen Vivir.